doy clases y prácticamente, aunque vengo del mundo académico clásico, del conservatorio, por la edad, lo digo porque hoy en día ha cambiado un poco la situación, pero bueno, me he dedicado al mundo del jazz sobre todo. Actualmente doy clases de composición y de piano. Bueno. Bien, voy a hacer un poco contrapunto en comunicación, va a ser un contrapunto a lo que ha comunicado aquí Magda Polo, porque ella ha hecho un planteamiento desde lo ¿no? corpóreo, y yo me voy a ir un poco más arriba porque voy a hablar de Elian Gadive, que para mí ha sido un descubrimiento. Bueno, empiezo. Porque ha sido un descubrimiento porque esta mujer te invita a sumergirte en la escucha. O sea, es la base de todo, la escucha. Es una figura clave en el desarrollo de la música electrónica y experimental. Y ha transformado radicalmente el sonido, el concepto que tenemos del sonido, del tiempo y del espacio. Su práctica compositiva transita en el mundo técnico, en el mundo filosófico y en lo espiritual. Por eso digo que me voy un poquitito a otro terreno, y proponiendo una forma de escucha que no es pasiva, sino profundamente transformadora. Expande el concepto de espacio sonoro desde su dimensión física hacia un territorio perceptivo, espiritual y existencial, y nos interpela a escuchar más allá del sonido en sí mismo. Vale. El contexto histórico y la trayectoria de esta mujer, breve relato, sería que nace en 1932, hoy en día está viva aún, en París, toca el arpa, el piano, compone y inicia su carrera en un momento que es un momento de transición en la música electrónica. Si hablamos desde un punto de vista compositivo técnico, podríamos hablar de 3 etapas en su trayectoria. Se podrían añadir una previa a la primera, que ya la sacaré en un momento determinado. La primera etapa comienza con el contacto que tiene con la música concreta a través de uno de sus fundadores, que es el Pierre Schaeffer, y el Pierre Henry, que son los dos en París, ¿no? Con el primero entra como alumna en un momento determinado y ayudante. Y esa labor la continuará más adelante con el Pierre Henry, y ambos en un sitio de experimentación que se llama el Grupo de Investigación Musical, ¿no? El GMR en París, en los años 60. Esto abarca un poco la década de los 60, y ahí se familiariza con las técnicas de la música concreta. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre? Que muy pronto va a desarrollar su estilo propio, es decir, va a navegar sola, y alejándose de las estructuras sonoras fragmentadas hacia composiciones más continuas y meditativas. Más adelante entra en el mundo del budismo, y esas prácticas budistas y su estancia en los 70 en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, marcan su enfoque compositivo. Por primera vez le reconocen como compositora, como
compositora, y entra en contacto con toda una serie de sintetizadores modulares que hay en esos momentos, en los 70. Hay una serie, el más que nos podría sonar a todos sería el Moog, pero hay otros. Ella va descartando esos sintetizadores modulares y se queda al final con el ARP 2500. ¿Por qué? Porque es un sintetizador que le permite trabajar de una manera que no tiene cableado y la manipulación que hace ella del sonido es realmente muy sutil. Vale, durante 3 décadas compondrá exclusivamente con este sintetizador modular. Y es un punto de inflexión en su visión, en su obra compositiva. Le permite generar ambientes acústicos donde el sonido parece suspendido en el tiempo, creando una sensación de vacío que paradójicamente se transforma en un espacio experimentado mediante la escucha profunda. En este contexto podemos hablar de los espacios deshabitados y vividos, que cobran relevancia como eje conceptual de su obra y en la generación de narrativas sonoras innovadoras hasta ese momento, ¿no? A partir de ahí, Eliane Gadive de Nueva York vuelve a Europa, se instala en París y en las últimas décadas aparca el sintetizador modular ARP 2500, que durante 3 décadas ha sido su herramienta, su instrumento compositivo, y expande su mundo compositivo hacia una práctica con instrumentos acústicos, pero haciendo algo muy importante: no hay partitura. La relación con los ejecutantes, con los instrumentistas, con los ejecutantes, como queramos llamarlos, es oral. Es una transmisión oral, no hay escritura. Entonces, y produce las obras de Eliane Gadive son muy extensas y generalmente crea series en todas sus obras. Y tenemos aquí Okamoisen, ¿no?, que es una serie que mantiene su estética de cambios sutiles y prolongados en el tiempo, pero explorando nuevas posibilidades tímbricas y espaciales. ¿Qué pasa las diapositivas? Perdón. Es por eso que veo que me he olvidado. Sí, vale. Por eso que parece que se vale. Vale. Vamos a volver para atrás. Este sintetizador, voy a hablar un poquitito de él. O sea, genera sonidos continuos que son muy sutiles en sus modulaciones, creando texturas muy complejas a partir de elementos mínimos. Esta exploración se convierte en la base de su lenguaje compositivo, alejándose de estructuras rítmicas convencionales. La manipulación del tiempo va a ser un elemento central de su labor compositiva. Las evoluciones graduales y casi imperceptibles de sus composiciones requieren una escucha atenta y contemplativa, transformando la percepción temporal del oyente. La utilización de este sintetizador modular le permite crear campos sonoros tridimensionales, donde los sonidos parecen habitar el espacio físico. Esto es importante, habitar el espacio físico, desafiando las concepciones tradicionales de la espacialidad de la música electrónica, que es como la he presentado, como una de las pioneras de la música electrónica y de la música experimental. Este instrumento, tal como he comentado hace un momento, es una simple herramienta. No es una simple herramienta, sino que es una extensión de su pensamiento compositivo, permitiéndole materializar su concepción del sonido como entidad espacial y temporal. Vale, fundamentos estéticos y filosóficos de su obra, porque ya
también lo he comentado al principio, ¿no? Esta deriva de planteamiento. El budismo es determinante en su vida personal y compositiva. El budismo tibetano en los años 70 y transforma su enfoque compositivo. El libro tibetano de los muertos, El Bardo Todo, se convierte en su referencia fundamental, sobre todo para componer una obra que se llama Trilogie de la Mort, que coincide con esa referencia del budismo tibetano y también con la muerte de uno de los 3 hijos que tuvo. Y lo hace, hay uno de los movimientos que está dedicado a él. Los conceptos de transitoriedad, que es lo que trata el libro tibetano de los muertos, transitoriedad, estados intermedios, transformación constante, se manifiestan en su música a través de evoluciones sonoras extremadamente graduales. El libro tibetano de los muertos, El Bardo Todo, y las prácticas meditativas han sido fundamentales en su concepción del sonido como vehículo de transformación espiritual. Por eso vuelvo a referirme a la presentación que ha hecho Magda Polo, yo me voy un poquitito hacia arriba y salgo un poco de lo corpóreo, ¿no? Radiger concibe el sonido como un flujo continuo, un fluir, similar a un río que nunca permanece igual, pero mantiene su esencia. Esta metáfora, que está muy arraigada en el pensamiento budista, se traduce en composiciones donde el material sonoro fluye ininterrumpidamente, transformándose de manera tan sutil que apenas se percibe el cambio hasta que ya ha ocurrido por completo. ¿Por qué? Porque utiliza frecuencias muy bajas y hay que estar muy atento, y eso es lo que te obliga a la escucha. Sus obras invitan a una escucha profunda y meditativa. La duración de sus piezas, esto es muy importante, la menor es de 3 minutos y la máxima creo que abarca 70 minutos, cosa que me está pillando a mí el tiempo como a ella. Precisamente por eso mi comunicación no va a tener música, porque no se soportaría poner una obra de ella y cortarla simplemente por el hecho de que el tiempo apremia, como es en este caso de la presentación. Vale. El espacio utiliza el espacio como materia compositiva, y esto es muy importante, el concepto del espacio no sonoro, porque ha experimentado una evolución tremenda a lo largo del siglo XX. Sobre todo se empieza a incorporar musicológicamente en los años 80, con Maki Solomon, y entonces tradicionalmente el espacio físico de interpretación se considera como un mero conector acústico, simplemente. A partir del siglo XX, compositores como Barés, Ligeti, Xenakis o Stockhausen, siempre se habla de figuras masculinas, comenzaron a incorporar la espacialización como parámetro compositivo fundamental. Y en este contexto, Elian Gadive desarrolla una aproximación única. Seguiré porque quiero llegar a los espacios deshabitados. ¿A qué se refiere el título? El vacío como elemento compositivo. El hecho de un continuo, de un fluir continuo, crea una sensación de vacío. Y el espacio habitado es precisamente esas pequeñas variaciones que hace con todos sus osciladores, con todas sus frecuencias de ese sintetizador modular, que también luego lo hace con los instrumentos acústicos. Les hace mantener un sonido y el siguiente instrumentista tiene que introducirse, nunca sabes dónde empieza y dónde termina. Son muy importantes esos espacios liminares en la música de Elian Gadive. Por eso hablo de espacios vividos, por todas esas transformaciones. Porque quiero tratar la invisibilización del canon musical, que para eso aportamos un poco cada uno de nosotros, ¿no?
La trayectoria creativa de Radigue ha experimentado episodios de invisibilización en el relato predominante de la música electrónica y experimental, un ámbito históricamente dominado por figuras masculinas. Su reconocimiento tardío evidencia las estructuras de poder que han operado en la historiografía musical del siglo XX. El periodo de 1900, la década de 1950, en la década de 1960, es un periodo de formación junto a los fundadores de la música concreta, el Pierre Schaeffer y el Pierre Henry. Y a pesar de su contribución, su nombre raramente aparece en los registros históricos. En los 70s y en los 90, el desarrollo que hace a nivel compositivo con el sintetizador modular ARP2500, sus trabajos compositivos están siempre moviéndose en circuitos alternativos, nunca desde lo oficial, de lo institucional. Y hoy en día, por fin ha llegado un reconocimiento. De hecho, en este otoño, en el IRCAN, se le hizo un homenaje y se le hizo un homenaje y se tocaron obras de ella, ¿no? Esta marginalización no solo refleja sesgos de género, sino también resistencias estéticas. Esto es muy importante por temas que se han estado hablando. Resistencias estéticas hacia propuestas que desafían los cánones establecidos de la música electroacústica de la época, que todavía hoy en día cuesta. Me voy a ahorrar las conclusiones, aunque si queréis hago unas pequeñas pinceladas, es decir, a nivel histórico representa un contrapunto, es esencial frente a otras corrientes de la música electrónica del siglo XX, como son estos House o Xenakis, que exploraban la espacialización al igual que ella. Hoy en día la vigencia contemporánea está en su concepción del espacio sonoro, es una entidad viva y transformadora y está en plena vigencia en la creatividad actual a nivel musical. Y como proyección futura, el legado que tenga Radigue se sigue no me da tiempo a desarrollar. En un principio ella hizo música que hoy en día se llama paisaje sonoro, y ella comenzó componiendo paisajes sonoros. De hecho, no tenía trabajo y daba conferencias y hacía instalaciones. Y como final, aquí tenemos el fluir del río sonoro, y gracias por vuestra atención y por vuestra escucha.